Hermanos, vamos a compartir la predicación. Esta mañana me corresponde predicar a ustedes. Vamos a continuar Tito capítulo 3, del versículo 3 al 5 nos corresponde esta mañana. Y quiero animarles que lo leamos y espero en el amor del Señor que pongan su corazón y su oído para escuchar esta mañana la palabra del Señor. Vamos a leer y después vamos a presentar en oración este sermón. Versículo 3, Tito capítulo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias esta mañana, que nos permite, Señor, venir una vez más a tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es más que la comida que disfrutamos a diario, Señor. Si no comemos un día, Padre, nos golpea nuestro estómago, Señor. Pero el no venir frecuentemente a tu palabra destruye nuestra alma, Señor. Y te rogamos que en esta mañana tú me ayudes, Padre, para poder ser fiel a compartir la palabra con mis hermanos, Señor. Sé que es el medio que has diseñado para edificarnos, para salvarnos, para santificarnos, Señor. Te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo bendiga la vida de mis hermanos. Señor, obra en sus corazones. Que tu palabra pueda ser oída, Señor. Que tu voz pueda ser, Señor, obedecida, tu voluntad obedecida por nosotros esta mañana. Ponemos este sermón en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Predicaré en esta mañana, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo lo que está haciendo en estos versículos es haciendo un contraste entre lo que es la gracia y el pecado. Y quiero pedirle algo esta mañana a todos los que estamos aquí. Yo sé que aquí hay algunos que hasta predican, pero quiero que imaginemos todo como que si nunca nos hubieran predicado y que escucharas por primera vez el mensaje del Evangelio en tu vida y lo recibieras como con gozo, como una de las mejores noticias que nos pueden dar. Y yo en la práctica he visto también que algunos podemos tener muchos años de ser cristianos, pero a veces cuando oramos, cuando platicamos y cuando estamos meditando en algún versículo, a veces me preocupo un poco y me entristezco porque creo que todavía algunos no entienden qué es el Evangelio. Piensan que es otra cosa. Y hoy espero en el Señor repetirle una vez más lo que es el Evangelio y obedézcanlo. Porque Dios lo quiere salvar y Dios nos quiere bendecir y ayudar. Y espero en el Señor poderlo hacer. A manera de introducción, antes de que podamos entrar al versículo 4, quiero que lea una vez más el versículo 3. Y nosotros vamos a ver que Pablo ahí hace una lista de pecados. Y por supuesto que dentro de esa lista de pecados hay advertencias y hay prohibiciones. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en este versículo 3? Pablo está haciendo una descripción gráfica de la depravación del hombre, de lo que somos cuando estamos en Cristo. Usted lo puede ver en esos pecados. Es interesante que Pablo apela a recordar nuestra vieja naturaleza que un día operó en nuestra vida. Yo estaba pensando esta semana y yo digo, pero ¿por qué Pablo, si ya le está escribiendo a la iglesia, por qué le dice, pero es que nosotros éramos? Y se acuerda que a veces nosotros decimos, mire, tal vez lo voy a poner ejemplo como de nuestro matrimonio. Si ya se perdonó, está perdonado. Cuidado, allá adelante hay una discusión y le vuelve a sacar los pecados. No, lo perdonó, olvide. Y yo estaba comparando y digo, pero aquí pareciera que Pablo como que nos está sacando otra vez los pecados.
que cometimos anteriormente, pero Él lo está haciendo con una buena intención, con un propósito, y vamos a verlo esta mañana. Quiero así rápidamente, a veces es bueno recordar lo que nosotros fuimos con un buen propósito, no para gloriarnos. Algunos que pueden decir, yo tuve 6 mujeres. En vez de vanagloriarse, sería de vergüenza, porque la Biblia dice que debería tener solo una. Pero cerca de nuestra casa, ahorita, en la propiedad anterior, están haciendo un muro. Y ellos toda esta semana terminaron ese muro. Pero yo miré que cuando estaban haciendo ese muro, yo miré que el camino quedó más ancho. Y yo siempre que pasaba en ese camino, yo decía, aquí antes yo recuerdo que había como un hoyo. Pero cuando comenzó esa construcción yo no lo miraba, sino que hace poco lo volví a ver, porque el camino quedó más ancho. Y ese lugar yo siempre lo buscaba, ahora que soy cristiano, porque pasé mucho tiempo en no ir allá donde nosotros vivimos hoy en día. Y yo recuerdo, ese lugar me trae muchos recuerdos, como tal vez usted tendrá algunos lugares que le traen recuerdos a su vida, donde tal vez usted tenía algunas convicciones de pecado. Tal vez usted tendrá un lugar donde usted lloraba antes sin Dios, o un lugar donde usted iba y como decíamos, se ponía como de cabaña, porque no tenía Dios. Pues yo tenía ese lugar ahí. Yo recuerdo que antes de llegar a la casa, cuando trabajaba por la noche, yo me quedaba ahí unos ratos llorando, y sin conocer a Dios yo oraba. Yo recuerdo que varias veces yo le dije a Dios ahí, Señor, yo no le hallo sentido en mi vida. Y venían mal los pensamientos. Yo le decía, yo deseara quitarme la vida, le decía al Señor. Pero si usted cree de que yo le puedo servir para algo, déjeme vivir. En ignorancia, yo le oraba a Dios en ese tiempo. Y por eso esta semana, meditando en esto, yo miré que Pablo, el apóstol Pablo, le está diciendo a los hermanos, acuérdense de lo que ustedes eran. Ahora, hermanos, cada vez que yo paso por ese camino, no crean que yo me alegro de ver ahí por lo que yo fui. No, me alegro de lo que soy ahora en el Señor, de su misericordia. Estoy tan agradecido con Dios porque sé lo que fui y lo que soy ahora. Y no es que tenga grandes propiedades, ni vehículos, ni siervos a mi favor, no. Sino que yo tengo en mi corazón la esperanza de una vida eterna con el Señor. Hay algo guardado en nosotros que es de Dios allá en una eternidad esperándolo. Algo que no tiene valor. Y tengo a Dios mismo en mi corazón. Eso es lo que me produce gozo de pensar de lo que yo fui antes. Si usted ve en ese versículo 3, Pablo hace la siguiente lista. Él dice, éramos insensatos. ¿Qué dice más? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, envidiosos y aborreciéndonos unos a otros. 8 pecados. Pero dentro de esos pecados, usted sabe que iban involucrados otros pecados. Y el apóstol Pablo está poniendo sobre la mesa las descripciones de una persona que era mundana, que vivía sin Cristo y que vivía sin la gracia del Señor. Pero Pablo, yo creo que está tratando de hacernos ver que puede ser que algunos de nosotros se sientan en algún momento mejor que los de afuera. Porque si usted ve, Pablo está describiendo cómo es el hombre sin Cristo. Y yo creo que él lo está haciendo porque posiblemente puede ser que alguno en la iglesia se crea que es mejor que los de que practican eso. Y es peligroso porque puede creerse o puede entrar en su corazón orgullo y decir, yo soy mejor que los de allá afuera. Bueno, habría que verlo. Y puede sentirse también condenador hacia esa persona. Tal vez si yo ya soy un hombre moralmente restaurado,
tengo a cargo a mi esposa y a mi hija, y tal vez yo veo afuera un hombre borracho que ha destruido a su familia, yo puedo comenzarme a sentir como un juez para ese hombre y decir, eso no sirve. Qué desgracia de ese hombre. Puede que pase eso. Pero Pablo nos dice, hermanos, eso éramos muchos de nosotros. Pablo lo está recordando. No te olvides quién eras. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es que todo cristiano haya cometido todos los pecados que Pablo está haciendo en esta lista, pero más de algunos cometió algunos de los que están sentados aquí, aunque se miren guapos, pero más de algunos cometieron. Así, aunque se miren inocentes, pero más de algunos cometieron. Aunque nunca lo demostraste, pero lo cometiste, quedó entre tú y Dios, pero lo hiciste. Pablo, al citar esto, trata de hacernos humildes. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros seamos, humildes en su trato con los no salvos. Mire, cada vez que nosotros miremos un hombre que está destruyendo a su familia, un hombre que le es infiel a su esposa, un hombre que no tiene carácter para poder tener un trabajo ni nada, un hombre que solo vive en vicios, antes de nosotros condenarlas y antes de nosotros vernos como al tú a tú y decir yo soy mejor que él, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que tengamos amor para él, que tengamos misericordia, porque tú fuiste esa persona también. Es como un espejo de lo que tú eras. Cada vez que tú ves un pecador, es como igualito como cuando tú te pones frente a un espejo y dice el Señor, ¿sabes qué? Tú eras así. Esa es la verdad, tú eras así. Si no fuese por la gracia de Dios, todos los que estamos sentados esta mañana aquí seríamos malvados y estaríamos perdidos sin remedio. ¿Sí o no? De eso se trata el Evangelio, porque si alguno está sentado aquí y se siente ofendido esta mañana por lo que yo le digo, posiblemente no ha entendido que el Evangelio es eso, de que tú no eras nada sin Cristo, que no tenías ningún mérito y que tal vez secularmente sí tenías profesión y todo, pero es que tu alma estaba destruida sin Cristo. Vamos a ver una parábola que está en el Antiguo Testamento para ver cómo somos nosotros, los humanos, y cómo es Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vámonos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Es una historia muy conocida y creo que es muy buena que la leamos. Del versículo 1 al 8, segundo de Samuel 12. Del versículo 1 al 9. Dice así. Póngale mente a esta parábola, porque la parábola no la inventó Jesús. Ya en el Antiguo Testamento los profetas usaban parábolas para dar un mensaje. Dice entonces, 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En el versículo 9, ahí está por qué Dios hace la parábola, porque él es un asesino y un adúltero. Pero ¿por qué David, cuando le cuentan esta historia, él quiere hacer juicio contra el hombre que hizo tal cosa? Porque él no sabe que es él. Si usted puede, el versículo 6, él dice, porque ese hombre que hizo esa cosa no tuvo misericordia. Y él dice, hay que eliminarlo y hay que hacer lo que antes de matarlo, hay que hacer que pague 4 tantos, porque eso es lo que decía el Deuteronomio 24, que el que robaba una oveja tenía que repararla con 4 más. Pero ¿cuál es el susto de David cuando le dice Natán? El problema que hay algo es que tú eres el hombre de la parábola. Yo me imagino que David tragó gordo y hubiera dicho, mejor no hubiera dicho que lo mataran, mejor hubiera dicho que lo perdonaran, pero él, lo que yo les quiero hacer ver esta mañana es, así es el ser humano. El ser humano es así. Eso es lo que la parábola muestra. El ser humano juzga a otros duramente cuando lo ve cometer pecado, pero cuando el pecado es propio, él lo hace suave. Siempre va a ser esa naturaleza en nosotros, que nosotros vemos que alguien peca y queremos ir con todo con él, pero cuando usted y yo pecamos, nos gusta que nos traten suave, queremos el perdón. David, eso lo pueden buscar ustedes en 2 de Samuel 24, David dice que los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Mire, si yo veo que un hombre mata a otro, ¿qué quiero yo inmediatamente? Mi naturaleza humana quiere venganza, que lo maten también a él. Pero Dios, ¿cómo ve eso? ¿Cuántos asesinos Dios ha perdonado ahora? Y a lo mejor irán al cielo por la gracia de Dios, cuando Dios les concede el arrepentimiento y la fe. Y hermanos, quiero que veamos algo así con manera de aplicación. Primero, si ustedes pueden ver, si volvemos a Tito capítulo 13, si ustedes pueden ver desde el versículo 1, Pablo lo que quiere es que nosotros tengamos buen testimonio, no solamente aquí adentro, sino también afuera. Y lo primero que quiero que veamos es que si hablamos de gente que es no cristiana, entonces queda implícito que Dios nos está pidiendo a nosotros que sí ya somos cristianos, tener buen testimonio fuera de esta iglesia local. Es decir, siempre nos vamos a gozar con gente que no es cristiana y que tal vez nosotros tenemos influencia en ellos o ellos sobre nosotros, pero Dios quiere que nosotros demos buen testimonio como cristianos a ellos, porque ellos viven sin Cristo. Lo segundo es que en el versículo 4 aparece la palabra pero. Así comienza el versículo 4. Pero significa que Dios se pone en medio del camino para evitar un juicio sobre el ser humano. Casi siempre es el trasfondo de la palabra pero. La Biblia dice que se manifestó la benignidad de Dios, y en este sentido tenemos que aceptar que no fue tu voluntad la que te trajo al Dios, sino que fue la gracia de Dios. Tienes que reconocer que muchas veces ni siquiera buscaste a Dios, más bien huías de Dios. Yo sé que a veces nosotros decimos que nosotros buscamos a Dios, pero entendamos, la Biblia dice lo contrario, que cuando nosotros vivíamos en el mundo, muchas veces ni buscábamos a Dios. También la Biblia habla de su amor. Dentro de estos hombres estabas tú y estaba yo también, dentro de esa lista de gente. Y Pablo siempre le gustaba hacer ese contraste entre lo que somos antes y lo que somos ahora, porque Dios quiere que nosotros tengamos un corazón humilde delante del Señor. Si usted puede ver en Efesios capítulo 2, Pablo vuelve a hacer ese contraste. Efesios capítulo 2 dice: y Él nos dio vida a vosotros
cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí Pablo hace el contraste, dice, entre los cuales también, ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué? Lo mismo que ellos. Eso éramos nosotros. Quiero pedirle que vayamos a Tito, al versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Me voy a tener ahí donde está la coma. Y lo que quiero que miremos, hermanos, ahí es que en el versículo 5 el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por gracia. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, para que nosotros seamos salvos por gracia, el Espíritu Santo antes, cuando nosotros andábamos en el mundo, el Espíritu Santo tuvo que haber hecho una operación en nuestra vida para que usted busque a Dios. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas? Él tuvo que poner algo que se llama convicción de pecados. Es decir, usted podía andar con una mujer, usted podía emborracharse y en su naturaleza pasada usted se sentía alegre y usted se sentía que era el Superman. Pero cuando el Espíritu entró en su vida, usted lo que siente es vergüenza. Usted se siente el ser más inservible porque usted ha defraudado su alma delante de Dios. Usted ha quebrantado la ley del Dios Todopoderoso y está bajo juicio de Dios. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. En Juan, si pueden ir conmigo, Juan capítulo 16, dice el versículo 8 al 11. Mire lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, éramos incrédulos, había un espíritu de incredulidad en nosotros. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque en Cristo nosotros seríamos imputados como justos. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso, hermanos, después de haber hecho esa operación el Espíritu Santo en nuestra vida, por eso es que Pablo dice que no somos salvos por obras. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en ese versículo 5? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, esto siempre ha sido así. Nuestra posición en nuestra Biblia sin Cristo siempre ha sido la de un pecador. Nuestras obras, hermanos, aún yo sé que todos nosotros antes de ser cristianos hicimos obras buenas, relativamente buenas, pero lamentablemente todas esas obras no eran suficientes para justificarnos delante de Dios. Isaías 64, el versículo 6, mire el profeta inspirado por el Espíritu Santo cómo mira las buenas obras que hace la gente sin Cristo. Él dice, si bien todas nuestras buenas obras o nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y sabe, cuando usted revisa esa palabra trapos de inmundicia, usted se va a dar cuenta que Isaías está refiriéndose a los pecados humanos. Y él compara que los pecados humanos, pero aún la buena obra que el hombre hace, él dice que son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y si yo me aplico al contexto original del Antiguo Testamento, sin ofender, pero realmente Isaías se está refiriendo al trapo que usaban las mujeres en su tiempo de menstruación. Eso es lo que Isaías está diciendo. Eso es lo que dice el original, de que así
ese trapo sucio con que las mujeres se limpiaban en su tiempo. Dice Isaías, así eran aún nuestras buenas obras cuando nosotros vivíamos sin Cristo. Es duro, hermanos, pero es la verdad. Y ahora les quiero decir algo. La Iglesia Católica enseña que nosotros, les voy a solo leer un poquito de lo que la Iglesia Católica enseña hoy en día. Cuando nosotros nos reunimos, ellos se reúnen también, o hay muchos. Pero miren lo que la Iglesia Católica enseña. Se lo quiero leer. Eso lo dice el canon de la Iglesia Católica. Ellos dicen, la fe no es solo obra divina, sino que el hombre tiene que colaborar. Esta es aplicada por los 7 sacramentos. Si usted mira la iglesia bíblica, solo practica 2 sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo y Santa Cena. Pero ellos practican 7 sacramentos. Y ellos dicen que si usted no practica esos 7 sacramentos, usted no tiene la gracia de Dios. Y miren lo que ellos dicen. Por ejemplo, en el canon 9 dice, el impío no es justificado solo por fe. Si alguien predica esto, que sea anatema, o sea, maldito. O sea, que si yo esta mañana le estoy predicando a ustedes que ustedes son salvos por gracia, lamentablemente para la Iglesia Católica yo soy un hombre maldito. El canon 11 dice, si alguien le dice a otro que es justificado por imputación y solo por la gracia de Dios, sea maldito. El canon 12 dice, si alguien dijere que con lo único que nos justificamos es con la confianza solamente puesta en Cristo, que sea maldito. Pero cada vez que nosotros leemos eso, nos damos cuenta que eso es totalmente lo contrario de lo que la Biblia dice. Porque nuestras obras no nos pueden salvar delante de Dios. El sacrificio de Cristo es suficiente para expiar nuestros pecados. Nadie puede ser salvo por obras, porque nuestras obras no pueden salvarnos. Cuando tú le añades algo a la obra de Dios, eso deja de ser gracia. Si usted dice, sí, yo tengo fe en Cristo, pero tengo que hacer esto, usted le está añadiendo a Cristo. Usted dice, sí, yo soy salvo por gracia, pero es que tengo que hacer esto. Usted le está añadiendo a la obra de Cristo. Y cuando usted lee Gálatas 2:21, dice el apóstol Pablo, bueno, si nuestra salvación fuera por obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Nuestro bien que nosotros hacemos es relativo y Dios lo pide, por supuesto que sí, pero nuestro bien no es para salvarnos. Les digo la verdad, hermano, yo no quiero que nos confundamos como iglesia. Yo me alegro cuando cada uno de ustedes hace una obra por su hermano, porque son obras de justicia. Yo sé que usted lo hace por amor a Dios. Y Dios se lo pide que lo haga. Pero tiene que entender que esa obra no te salva. La obra de Cristo es la que te salva. Es suficiente. La obra que nosotros hacemos solo testifica de que ya somos salvos. Ahí en esa palabra, hermanos, en Tito 3:5 aparece la palabra misericordia. Ahí dice, sino por misericordia. Esa palabra en latín está compuesta de 2, miseria y corazón. Y lo que implica es que nuestras miserias traspasaron el corazón de Dios y se compadeció de nosotros. Eso significa que Dios no te pagará conforme a tus obras, sino que nos va a pagar conforme a su misericordia. Qué alegre, ¿verdad? Saber que tal vez muchos de nosotros hicimos muchos pecados, hicimos mucho daño a nuestra familia, a la ciudad, nosotros mismos. Y qué bueno saber de que Dios no nos va a pagar al final conforme a lo que nosotros cultivamos, sino que nos va a pagar conforme a su misericordia. En 2 Corintios 1:3, Pablo dice que Dios es Padre de misericordia. Eso es tremendo. Y ahora, hermanos, quiero pedirles si podemos ir al Salmo 130. Acompáñenme todos, por favor, si trajeron su Biblia.
Bueno, aunque ahí no termina ayudando, pero en el Salmo 130, vamos a hacer una pregunta y vamos a leer el versículo 3 y 4. Y antes de leer el versículo 3 y 4, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, de todos los que estamos aquí sentados esta mañana? Dice el versículo 3 y 4. Si mirares a los pecados, una pregunta retórica de Dios para nosotros esta mañana. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios ve tu pecado, ¿estás seguro que tú te puedes sostener delante de Dios? 4. Pero en ti hay perdón, para que seas ¿qué? Reverenciado. Por eso es que si alguien es salvo y no quiere trabajar para Dios, es extraño, porque la Biblia dice que debe ser siervo de Dios, reverenciarlo toda su vida, porque sabe la deuda que Dios pagó por él. Pero hermanos, si Dios mirara en nuestros pecados, la Biblia dice que nadie se podría sostener en pies. Nadie. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta a Dios? Servirle por amor toda la vida, sin excusas. Vamos a ver en Tito 3:5, hay otra segunda parte donde dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Cuando nosotros vemos que hay un lavamiento, no está hablando de un lavado natural, porque yo creo que aquí esta mañana todos nos bañamos, pero no se refiere a eso, eso no nos puede quitar el pecado. Está hablando de un lavamiento espiritual. Incluso si nosotros pudiésemos lavarnos con bastante jabón, no podríamos pecar. Eso es lo que dice Jeremías 22. Jeremías 2:22. Entonces estamos hablando de un lavamiento espiritual. 2:22. Aunque te laves con lejía es jabón, era el tipo de jabón que ellos hacían, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Quién dijo eso? Dijo Jehová. O sea, yo recuerdo una vez que yo escuché un testimonio de un hombre que él había engañado a su esposa con otra mujer. Yo me acuerdo de ese testimonio y a mí ese es uno de los testimonios que más me ha golpeado en la vida como hombre, porque yo recuerdo que él dice: yo sentí que yo había matado a todo el mundo cuando yo hice eso. Pero él me contó que cuando él llegó a su casa, él no quería ni acercarse a la esposa, él se sentía tan sucio. Y él dice: yo recuerdo que yo lo que hice fue entrar al baño y pasé lavándome como más de una hora en el baño. Pero yo mismo en mi conciencia decía: yo puedo estar lavándome en suciedad exterior, pero mi corazón está dañado ya. Eso es lo que dice aquí, que nosotros podemos lavarnos, pero nuestro pecado no se va a quitar si Dios no hace ese lavamiento espiritual. Dios debe hacer ese lavamiento espiritual. En Éxodo 32, eso era lo que hacía. Esa es una figura del Antiguo Testamento, la que está usando Pablo, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes, antes de entrar a hacer sacrificio, ellos se lavaban 7 veces por ellos mismos, y cada vez que sacrificaban por el pueblo se lavaban otras 7 veces. Pero eso era solo símbolo de lo que un día haría Cristo, porque incluso los sacerdotes se lavaban, y en Hebreos dice que no se les quitaba el pecado, sino que era solo una señal de lo que ellos esperaban en fe en el Cordero que vendría. Eso es lo que dice Juan 3:5, lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Le dice: Nicodemos, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino del Señor. Está hablando de un lavamiento espiritual. Y no es el bautismo de agua,
Es necesario, es una de las ordenanzas, pero en este caso no se refiere. Somos lavados de nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice esto? Cuando Dios nos lava espiritualmente, es que el principio de la vida queda implantado en nuestros corazones. Para que esto suceda, Dios usa un medio. Y por eso vamos a ver cuál es. No creas que eso cae así como boom, como esa obra del lavamiento del Espíritu Santo. No es que cae como un regalo o como un éxtasis o algo sobrenatural. No. Hay una forma como sucede. Y vamos a ver cómo es que sucede ese lavamiento. Vámonos a Efesios 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos 25 y 26. Dice: maridos, aquí es una comparación entre nosotros, los esposos y la esposa, y Cristo con la iglesia, pero el fondo es la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche bien, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Cuál es el medio? Por la palabra. Es cierto. Yo tal vez no soy muy elegante para ustedes, ni tal vez no predico tan bien como para endulzar su oído. Pero si yo predico la palabra de Dios, yo estoy confiando que la palabra de Dios está haciendo eso en la vida de ustedes. Póngame a un lado a mí, mi aspecto físico, mi forma como hablo, pero si yo le estoy dando la palabra de Dios, incluso puede irse uno enojado conmigo, yo voy a sufrir eso, mi agravio, mi persona. Pero usted sabe que si fue la palabra de Dios la que le agredió, usted se fue enojado también con Dios. Pero bueno, no quiero meter eso por mí. Santiago 1:18 lo vuelve a decir: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por cuál medio? Por la palabra de verdad. Por eso es que hoy que el hermano Jimmy estaba diciendo, yo quería una predicación sana. Bueno, yo espero que Dios le haya guiado a buscar la predicación sana. Porque usted puede pasar 100 años en una iglesia, pero si no le predican el evangelio, no está haciendo nada ahí. Ahí no está Dios. Lo que garantiza que Dios está en su palabra. Y primera de Pedro 1:23, él habla de una simiente incorruptible, y él dice que es la palabra de Dios, y por eso nos hace renacer el Señor. Hermanos, y para ir a la parte final de Tito 3:5, la parte final dice: por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí necesito que me tengan paciencia, voy a ir a algunos versículos, porque quiero, hermanos, que miremos eso. En Hechos 1:5 hay un suceso que va a suceder en la iglesia. Hechos 1:5. Vamos a explicar ahorita lo que es la renovación en el Espíritu Santo. En Hechos 1:5 aparece una promesa que Dios le hace a los discípulos cuando van a hacer la iglesia. Y el Señor les dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Él se refiere al bautismo de agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí hay diferencia entre lo que es el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Le dice el Señor, de que unos días va a suceder. Sucedió en Hechos 2:4. En Hechos 2:4 dice: después de aquel estruendo, todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas y se entendían unos a otros. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque nosotros vemos que el Espíritu Santo se derramó en un contexto de los hermanos reunidos.
Y lo que yo les quiero decir esta mañana es, cuando alguien dice que ha sido sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en su vida, pero no quiere vivir entre hermanos, eso es cuestionable. Cuando alguien dice que tiene el Espíritu del Señor, pero no soporta a los hermanos, no les gusta cantar con los hermanos, no les gusta que le prediquen la Biblia entre hermanos, y él huye a todo lo que es congregacional, el hecho de ser lleno del Espíritu Santo es eso, vivir en congregación. ¿Cómo yo se lo puedo soportar? Eso yo no lo digo yo, lo dice Dios. Y se lo quiero mostrar con un pasaje que está en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, en el versículo 13, miren lo que pasa cuando el Espíritu entra en la persona. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu, ¿qué dice? Fuimos todos bautizados. No está hablando del bautismo de agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué? En un cuerpo. Cuando Él entra en nosotros, Él nos lleva a vivir en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es la iglesia del Señor, la que vive en el cuerpo de Cristo. Hay una diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que tal vez a veces entre nosotros decimos, hermano, me siento desanimado. Tranquilo, los cristianos se desaniman. Hay veces no me da ganas de leer la Biblia. Tranquilo, a los cristianos les pasa eso, a veces no quieren leer la Biblia. Pero que el cristiano viva permanentemente desenfrenado en sus pecados, eso es cuestionable, porque el Espíritu vive en su vida. Y yo le quiero decir esto. Yo tengo amigos pastores, muy personal, que yo tengo conversaciones con ellos y a mí me preocupa porque él enseña eso a su iglesia. Yo tengo dos amigos pastores y yo les pregunto, ¿por qué ustedes casi no predican del Espíritu Santo? Porque tal vez hay una serie de sermones. Y recuerdo dos de ellos que me dicen, nosotros no podemos predicar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dicen ellos, nosotros no somos sellados con el Espíritu Santo. Pero si alguien no es sellado con el Espíritu Santo, no es cristiano. Porque si usted lee Romanos 8:9, el apóstol Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero ¿sabe a qué se refieren ellos? Ellos dicen, es que nosotros no hablamos en lengua. Por eso ellos creen que no son llenos del Espíritu Santo. Pero una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos bautismo, es la regeneración, la salvación que Dios hace en nuestra vida. Eso dice Efesios 1:13, que eso sucede cuando usted escucha el Evangelio y cree en Cristo. La Biblia dice en Efesios 1:13, en ese día cuando tú oíste el Evangelio y lo creíste y veniste en fe a Cristo, fuiste sellado, dice el Señor, con la promesa del Espíritu Santo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Pero otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y hay un caso en la Biblia, en Hechos 4. Ya estos hermanos eran los mismos que Dios había en el día del Pentecostés, ya tenían el Espíritu. Pero en Hechos 4 ellos tenían miedo. Porque Juan y Pedro habían sido encarcelados y lo amenazaron. Y ellos tenían miedo. Entonces en Hechos 4 ellos comenzaron a orar. Y dice en el versículo 14, en Hechos 4, en el versículo 30, mientras ellos están orando, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice la Biblia? Todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y yo le quiero animar de que entienda bien que la Biblia está diciendo que fueron llenos. No está diciendo que fueron bautizados del Espíritu Santo. Eso ya pasó. Nosotros somos bautizados del Espíritu una sola vez.
Lo que aquí está diciendo es que fueron llenos. Y a eso es lo que Pablo se refiere en Efesios 5:18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes dice: sed lleno del Espíritu Santo. Lo que yo le quiero decir es, cuando tú eres salvo, eres bautizado en el Espíritu, y eso no cambia. Te va a seguir toda la vida hasta la eternidad. Pero en esta vida muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Muchas veces tú haces algo que entristece al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hacemos pecados que ofenden al Espíritu Santo. Y por eso es que constantemente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que somos llenos del Espíritu Santo? En Colosenses 3:16 lo dice como. Téngame un poco de paciencia, ya casi terminamos. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Me entiende? Tiene que haber una abundancia de la palabra en nosotros para que podamos estar llenos de su Espíritu Santo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Unos a otros significa en congregación también. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, tu alma va a tener gozo. Vas a estar cantando, alabando, exaltando. Y aquí cuando dice amonestando el uno a otro, estás tan lleno de la palabra de Dios que el hermano Wilfredo se va a parar de frente de ti, te va a exhortar y te dice: gracias, hermano, por haberme exhortado. O sea, no le vas a pegar una patadita: ay, hermano, que siempre me está molestando. No, lo vas a ver con gozo porque te quiere ver crecer y te ama. Bueno, si no me creen a mí, le voy a leer un parafito del hermano Paul Washer. Él dice: hoy en día hay muchos que hablan del Espíritu Santo y hay tantas cosas del Espíritu Santo. Y otros hablan de la llenura del Espíritu Santo, pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Como dice Efesios 5:18. Lo interesante es ver Colosenses 3:16, ya lo leímos ahorita. Y él dice: es interesante ver que estos dos textos son paralelos. Tienen una relación entre la llenura del Espíritu Santo y estar lleno del estudio de la palabra de Dios. Porque el estudio nos lleva a obedecer al Espíritu Santo. El que quiere ser lleno debe dedicarse más a tener tiempo en la Escritura y a obedecerla, pero también tiene que estar constantemente orando, porque si no solo va a tener entendimiento. Es la misma obra, hermanos, de Dios la que nosotros vemos aquí en Tito 3, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos salvos por la regeneración. La regeneración se da una sola vez en la vida, pero al mismo tiempo él dice: y la renovación, eso es constante. Eso es como la comida. Usted come ahorita y eso no le dura para toda la vida. Tiene que volver a comer. ¿Por qué cree que venimos cada domingo aquí a escuchar la palabra de Dios? Porque si fuera suficiente con escuchar un sermón, todos nos vamos para la casa. Es constante la palabra de Dios en nuestra vida. Bueno, para concluir, hermano, escuche esto. Yo lo hice a manera de aplicación. Nosotros muchas veces entristecemos al Espíritu Santo, pero eso no significa que no está en un verdadero creyente el Espíritu Santo. Una buena evidencia es lo siguiente: si alguien tal vez esta mañana se pregunta, hermano Luis, yo a veces me siento como que no tuviera el Espíritu dentro de mí. Ok, vamos a ver una evidencia de que si realmente el Espíritu está en su vida. Si hay una verdadera guerra dentro de ti mismo, que te redarguye, que no te deja en paz cada vez que fallas con algún pecado leve, posiblemente tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu empieza a oponerse contra tu carne, posiblemente tienes al Espíritu Santo. Estás tratando de no pecar y sientes una lucha,
Esa es una de las mayores evidencias que tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es una cosa, es Dios en ti. Él es poder en nuestras vidas. El Espíritu comienza a evidenciarse cuando tú deseas tener tiempo con la palabra, cuando tienes un deseo por estar con el pueblo de Dios, cuando te abres para que otros te corrijan, cuando te abres para que otros te redarguyan. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros debemos pedir que el Espíritu Santo nos esté renovando constantemente. Nadie puede ser salvo si no es por Cristo. Te animo a ser parte de esta nueva vida. Hermanos, miremos nuestra condición de pecado. Arrepintámonos. Creamos en Cristo. Rindámonos esta mañana a su voluntad para que nosotros podamos gozar de esa gracia abundante. Tú puedes decir esta mañana que no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios. Pues tengo una buena noticia. Eso es lo que Dios pide de ti. Que no tengas nada bueno en ti para ser salvo. La Biblia dice, no por obra de justicia, sino por misericordia. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por tus bendiciones, Señor, y tu misericordia. Gracias, Padre, porque hemos compartido tu palabra. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos. Limpia, Padre, nuestra mente y nuestros corazones. Que tu palabra pueda estar con nosotros, con gozo para salvación, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.